Nuestro editorial de esta semana queremos dedicarlo a una discusión muy interesante desde el punto de vista académico, que puede tener impacto evidentemente en los procesos contractuales y sobre todo en los procesos de ejecución de los contratos estatales en Colombia. Es ese viejo dilema que el legislador ha tratado de resolver de manera excepcional entre las tensiones que surgen sobre la seguridad jurídica, el pacta sunt servanda como principio, y las alteraciones al interés público, las afectaciones a la debida y correcta ejecución de los servicios públicos. ¿Cuál es la salida del legislador colombiano frente a esta tensión? Porque evidentemente los contratos se hacen, se pactan, y nuestra estructura jurídica está hecha para que se cumplan tal como fueron pactados. Eso es parte de la seguridad jurídica, insisto, eso es de la esencia del pacta sunt servanda, de la esencia precisamente de nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, cuando se dan especiales situaciones de carácter excepcional, el legislador le ha salido al paso a la seguridad jurídica con el fin de que los contratos no se conviertan en unos instrumentos para no cumplir con los propósitos del Estado de Derecho, del Estado social de derecho, de llevar las respuestas a las necesidades del colectivo, sino en un instrumento formal de cumplimiento de obligaciones que eventualmente pueden estar afectando el servicio público. Ahí aparece precisamente en la Ley 80 del año 93 una disposición muy interesante que es el artículo 16 en su primera parte, donde habilita a las partes para que de común acuerdo procedan a hacer los ajustes a los contratos, las modificaciones que se requieren, siempre y cuando el servicio público esté siendo afectado sustancialmente y se requieran esos ajustes. Para esos efectos, las partes pueden llegar a los acuerdos pertinentes, introduciendo las modificaciones que correspondan, eso sí, como lo ha advertido nuestra jurisprudencia, ¿no? Y es de la lógica misma de los procesos de contratación, no se afecte, no se toque el objeto del contrato. Porque tocar el objeto del contrato es variar el contrato. Ya sería otro contrato, y si es otro contrato implicaría nuevos procesos de selección, cumpliendo el principio de transparencia, cumpliendo los parámetros que nuestro Estado de Derecho establece para que todo aquel que le pueda proponer al Estado le proponga. Esta tesis del carácter excepcional de las modificaciones a los contratos ha sido objeto de tratamiento jurisprudencial. La Corte Constitucional en algunas de sus providencias se ha referido precisamente al carácter excepcional de las modificaciones a los contratos. O sea, no es imposible en el ordenamiento jurídico colombiano modificar un contrato cuando se dan las especiales razones que trae el legislador. Obviamente, no procede bajo condiciones de arbitrariedad de las partes modificar el contrato a su antojo, siempre y cuando se cumplan los parámetros establecidos por el legislador. Igualmente, la Sala de Consulta del Servicio Civil del Honorable Consejo de Estado, en algunos pronunciamientos muy importantes, ha hecho referencia a la vigencia de precisamente el artículo 16 como norma excepcional para evitar que situaciones anormales en la ejecución del contrato puedan paralizar la ejecución del contrato. Entre los que vienen de la memoria, el caso del aeropuerto, de la concesión para el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Es un caso que tuvo un pronunciamiento trascendente, importantísimo de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Igualmente, la sección tercera, en algunas providencias, pues ha dicho que los contratos se pueden modificar, que lo que no se puede modificar es el objeto, que se pueden adaptar a la realidad, que es de la naturaleza misma del contrato irse adaptando a las condiciones que van encontrando, sobre todo si son contratos de obra pública, de infraestructura. Eso es parte de la esencia misma de la ejecución contractual, es una dinámica natural de los contratos que no puede obviamente sobrepasar determinados límites establecidos por el legislador. Entre esos de carácter presupuestal y el más importante de todos, el que no puede modificarse el objeto del contrato. Eso es una regla de honor desde el punto de vista contractual. O sea, frente a las preguntas que se me formulan por la Asociación Colombiana de Derecho Administrativo en relación con si un contrato del Estado puede ser objeto de modificación o si tenemos una regla
perpetua, absoluta, en el sentido de que los contratos del Estado están sujetos a un principio de seguridad jurídica absolutamente cerrado, la respuesta es no, el legislador lo trae. Y les he colocado el caso del artículo 16. Hay algunos otros casos que trae el mismo legislador, por ejemplo, para los ajustes en los casos de ruptura del equilibrio económico, artículo 27. También es posible introducir modificaciones y ajustes al contrato, pero obviamente siempre por vía excepcional. O sea, ese primer interrogante se lo respondo en el sentido que sí, que el ordenamiento jurídico trae instrumentos muy importantes para que los contratos puedan ser ajustados, para que los contratos puedan ser modificados, advirtiendo que es un mecanismo absolutamente excepcional. La Corte Constitucional lo trae, lo ha venido exponiendo con esas condiciones. La Sala de Consulta del Consejo de Estado lo ha reiterado. La sección tercera en algunos pronunciamientos lo ha sostenido, reconociendo la dinámica propia de los contratos y la necesidad de su adaptabilidad. Obviamente con limitaciones presupuestales, porque lo trae la misma ley, y sin modificar su objeto. La posición oficial del Estado colombiano, que se puede ver en la página de la agencia Colombia Compra, también lo dice. Sostienen ahí en sus conceptos que los contratos pueden ser modificados excepcionalmente. Luego no podemos, frente a estas preguntas que se me formulan, entrar en un fundamentalismo absurdo de pensar que estamos frente a un régimen absolutamente cerrado desde esa perspectiva. La segunda pregunta que se me formula: ¿cuál ha sido la posición de la jurisprudencia de la Corte? Vuelvo, insisto, la Corte, en importantes providencias, que seguramente ustedes las encontrarán en la edición de este video, pues ahí se ha pronunciado en el mismo sentido de lo que les acabo de decir. El Consejo de Estado, Sala de Consulta, el caso paradigmático, el aeropuerto El Dorado de Bogotá, ahí lo ha venido sosteniendo, ¿sí? Ahora, esto es una posición jurídica, es la posibilidad jurídica existe. Ahora habría que mirar otros escenarios para las otras preguntas que se me hacen, las cuales obviamente corresponden a aspectos eminentemente técnicos, ya para analizar problemas relativos a si es conveniente o no modificar, a si es oportuno o no modificar el contrato. Para eso corresponde hacer otro tipo de juicios, pero si nos vamos al estrictamente jurídico, las posibilidades están ahí. Y siempre, en cuanto se cumplan los parámetros del legislador, se puede modificar el contrato. Ya si es factible o no es factible, si hay qué aspectos del contrato implicaría abordar, si es conveniente o no, si lo preferible es dar por terminado el contrato dadas las especiales circunstancias que afectan el servicio y celebrar uno nuevo. Eso ya depende de las circunstancias en cada caso. Pero la respuesta que les doy es desde la perspectiva eminentemente jurídica. Ya le corresponderá a los expertos, a los analistas económicos, financieros, urbanistas, cuando se trata de contratos de obra pública, de concesiones, etcétera, entrar en el detalle y entrar en el caso concreto debidamente soportado y razonado si procede o no la modificación. Pero lo que no podemos es entrar a adoptar posturas cerradas en el sentido de que nuestro ordenamiento jurídico es un ordenamiento inflexible. El ordenamiento jurídico colombiano permite que frente a ese dilema entre seguridad jurídica y prestación del servicio, interés general en la prestación del servicio, paralización del interés del servicio, se va por el servicio para romper la seguridad jurídica de manera excepcional. Muchas gracias.